Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer al partido, a Alfonso, a Luisa, al conjunto de los compañeros y compañeras por haberme invitado a estar hoy aquí con todos vosotros. Si me lo permitís, antes de comenzar mi intervención, quiero contar una anécdota. Pues, estaba diciendo Alfonso que nos hemos reunido la semana pasada, pero venimos reuniéndonos desde hace ya algún tiempo, y la primera vez que me reuní en el Parlamento, que venía Luisa y que venía pues otros representantes vecinales, yo me quedé impresionado. Porque claro, cuando se me presentaban como amas de casa y me empezaban a hablar de áreas de reparto, de actuaciones asistemáticas y de aprovechamiento, yo la verdad es que por función de mi responsabilidad, pues me he reunido con muchas representantes o muchos representantes vecinales a lo largo de toda Andalucía, porque esta situación, una situación que se extiende cada uno con su estilo, pues en diferentes partes, pues la verdad es que yo me quedé impresionado. Y la verdad que yo llegué a mi casa un poco contando esta anécdota, porque yo decía, que vaya tela. Con lo cual yo creo que Alfonso has hecho un magnífico fichaje para llevar esta materia, no solo por el conocimiento, sino por lo que es mucho más importante, por las ideas claras, por la determinación, y por tanto yo creo que en ese sentido, si el partido pues alcanza la confianza mayoritaria del ciudadano, yo creo que se estará en buenas manos en esa materia bajo tu liderazgo. Muy bueno. Yo digo que cuando se me invitó se me comentó que hiciéramos una charla, un encuentro explicativo acerca de qué es lo que estaba haciendo la Junta de Andalucía en materia de urbanismo, pero especialmente en materia de las viviendas en el suelo no urbanizado y también en las distintas urbanizaciones, como ocurre aquí en Carmona. Contaba Luisa que la presidenta de la Junta de Andalucía estaba con este tema como una prioridad. Yo tengo que decir que yo llevo aproximadamente un año y medio entre director general de urbanismo y secretario general, ¿no?, recientemente. Y la primera o una de las cuestiones que a mí me trasladó la presidenta de la Junta de Andalucía cuando me nombró fue precisamente abordar esta situación. Prueba de ello es que en el debate del Estado de la Comunidad, que es cuando se debaten las grandes políticas de la comunidad autónoma, una de las medidas que puso encima de la mesa es intentar abordar esta situación. Por una sencilla razón. Porque nosotros no podemos empezar, y Luis ha apuntado algo del trasfondo de por qué hacemos las cosas. Primero, porque estamos hablando de calidad de vida de los ciudadanos y de la ciudad, y de los pueblos y de las ciudades, que yo creo que eso ya de por sí es una esencia. Pero en segundo lugar, porque no podemos pretender que un tema extensible en toda la comunidad autónoma, muy variado y muy extensible, se debe a que un par de ciudadanos han hecho las cosas mal, como en alguna ocasión se ha intentado trasladar. Yo creo que este es un tema de mayor trasfondo, tiene una mayor complejidad el por qué ocurren las circunstancias, y por tanto, como es una problemática que tiene un mayor trasfondo, pues requiere que por parte de las distintas administraciones, cada uno desde su competencia, pues nos metamos. Por tanto, en ese sentido, me gustaría resaltar eso al hilo de lo que ha comentado Luisa. Sí quiero decir que, lógicamente, lo que nosotros estamos hablando y lo que os voy a intentar explicar, lógicamente, aproximándonos a vuestro caso, a vuestras situaciones, la política que nosotros estamos llevando a cabo no es una política que se hace de urbanismo de forma aislada, sino que esta política se enmarca dentro de una acción de gobierno mucho más amplia y dentro de unas prioridades que tiene la Junta de Andalucía de forma general. Las prioridades de la Junta de Andalucía son tres, en esencia. Salir de la crisis económica, por tanto recuperarnos de esta situación, cambiar un modelo productivo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades y de los pueblos. Por tanto, en ese contexto, en ese trabajo global, pues donde se enmarca esta política urbanística que nosotros estamos llevando a cabo por parte de la Junta de Andalucía. Una política urbanística que no os voy a trasladar, que no está exenta de dificultades. Yo no vengo aquí a trasladaros un panorama idílico, ni a deciros que todo es estupendo, ni todo es maravilloso, porque sencillamente yo no sería creíble. Vosotros sois conscientes de la dificultad de las cosas, sois conscientes de la complejidad, sois conscientes del momento en el que estamos viviendo, pero lógicamente el que el momento sea malo y no estemos en un escenario magnífico no quiere decir que la voluntad política tenga que estar siempre detrás de cada una de las decisiones, como yo entiendo que está. Y es una política urbanística que siempre hemos tenido claro que ha de responder pues a las exigencias del momento,
que debe dar respuesta a los retos que tiene nuestra comunidad autónoma, que tienen los distintos pueblos y ciudades de Andalucía, como es el caso de Carmona, y que por tanto ha de ser una política urbanística que tiene que estar a la altura de las circunstancias. ¿Y qué es estar a la altura de las circunstancias? Pues estar a la altura de las circunstancias es que es verdad que tenemos, como decía Alfonso, luchar contra la especulación y tenemos que luchar para no caer en los errores del pasado en materia de la construcción, pero no podemos dejar de hacer que Andalucía sea una tierra atractiva para invertir y que la construcción, en este caso la construcción sostenible, pues sea uno de los elementos y uno de los motores que tengamos en nuestra comunidad autónoma. Estar a la altura de las circunstancias es que ninguna inversión, sea grande o pequeña, sea de una gran iniciativa o de propietario, tanto sea presente o futura, pues se pierda como consecuencia que los deberes urbanísticos no los tengamos hechos. Y estar a la altura de las circunstancias, lógicamente, es que abordemos la situación de las viviendas en el suelo no urbanizable o las parcelaciones o las urbanizaciones, como es el caso de Carmona, de una manera responsable y de una manera seria, cogiendo el toro por los cuernos, pensando en la gente y de cómo, como se decía aquí, podemos hacerle más fácil la vida a la gente y fundamentalmente más digna, ¿no? Yo creo que esa es un poco, en esencia, es estar a la altura de las circunstancias. Es lo que nosotros siempre decimos, que el urbanismo, y esa es la encomienda, es mi obsesión desde que dirijo la política urbanística en la Junta de Andalucía, es que sea pues un impulsor, un motor, un aliado pues de toda esta recuperación económica y de esta mejora de la calidad de vida que estamos buscando. Lógicamente, yo creo que esto es un reto amplio, complejo. Nosotros no tenemos los pies en el suelo, somos conscientes que esto no lo hace solo la Junta de Andalucía porque tenga esa voluntad, sino que los retos, cuando son retos importantes, y este lo es, tienen que ser retos compartidos. Y por tanto eso es lo que aspiramos. No solo con los ciudadanos, que también, no solo con las empresas, que también, no solo con los distintos agentes sociales, sino con el conjunto de las administraciones que están. Y en esa línea nosotros estamos trabajando, hemos puesto en marcha diferentes iniciativas que no voy a entrar, salvo que queráis posteriormente, como es la Mesa de la Construcción Sostenible, en el que hemos tenido una estrategia de la construcción sostenible que es de medio a largo plazo y que está marcando las pautas de por dónde va a ir la construcción en los próximos años para que siga siendo un motor económico fundamental, por una sencilla razón. Y con eso termino respecto a este asunto, porque y la presidenta de la Junta de Andalucía dice de manera muy clara: nosotros no podemos obviar que la construcción tiene que seguir siendo un motor. Es verdad que el cambio del modelo productivo es necesario, pero también es cierto que nosotros no podemos hacer que muchas personas que son grandes profesionales, muchas empresas, muchos profesionales de la construcción, como albañiles, como encofradores, como fontaneros, como arquitectos, como aparejadores, decirle ahora, cuando muchos de ellos tienen una edad determinada, que ahora usted se va a dedicar a hacer otra cosa. Eso no lo podemos hacer. Nosotros a esta gente lo que le tenemos que decir es que lo que han hecho bien durante toda su vida, vayan a seguir haciéndolo. Mejorando lo que hemos tenido que mejorar, cambiando lo que hemos tenido que cambiar, corrigiendo para no caer en los errores del pasado, pero nosotros tenemos que hacer que la construcción sea un modelo que lo vaya a seguir haciendo. Y por tanto, en esa materia estamos haciendo. ¿Cuáles son los tres pilares sobre los que estamos basando nuestra política urbanística y estamos llevando a cabo que se ajusta a esta situación que estamos analizando? Tres fundamentalmente. En primer lugar, hay un pilar que es esencial, que es la simplificación y la agilización de todo. En segundo lugar, todo lo que está relacionado con la seguridad jurídica, es decir, las reglas del juego, deben estar claras, y de eso hablaré en algún sentido. Y en tercer lugar, todo lo que está relacionado con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Respecto a la simplificación y agilización, lo hemos comentado en muchos de los encuentros. Nosotros, desde el punto y hora en el que somos conscientes, y eso es una debilidad que hemos tenido, yo creo que el conjunto de administración en España, de que para hacer un plan parcial, para hacer una modificación puntual, para hacer un plan especial, para hacer cualquier instrumento de planeamiento, son instrumentos larguísimos en el tiempo. Ya no son solo complejos por la dificultad en muchas ocasiones, como vosotros sabéis, sino que son larguísimos. Por tanto, uno de los elementos y una de las prioridades que tenemos que hacer es la simplificación y la agilización de estos procesos. En ese sentido, ¿qué hemos hecho? No es que vayamos a hacer, sino ¿qué hemos hecho? Pues yo creo que una medida que pusimos en marcha aproximadamente hace un año, y yo creo que es una medida que está dando bastante buenos resultados, que es en el marco de un decreto de competencia que había, pues hemos puesto en marcha unas comisiones provinciales de coordinación urbanística. Unas comisiones provinciales de coordinación urbanística que tenían como objetivo el integrar, el armonizar, pues todos los informes sectoriales, los informes de agua, los informes de medio ambiente, los informes de cultura, todos esos informes que los que vivís este tema
sois conscientes que es lo que hace alargar los procesos urbanísticos. En muchas ocasiones alargan tanto que nos encontramos con un plan parcial o con un plan especial o con una modificación que un organismo dice una cosa y otro organismo dice otra, siendo la misma administración. Bueno, ¿qué es lo que hemos intentado hacer con esta modificación, que es una modificación que lleva ya en marcha bastantes meses y que está empezando a dar buenos resultados? Pues intentar que en un mismo órgano pues se integre y se armonice todos esos informes sectoriales. ¿Para qué? Para no hacer que los ciudadanos mareemos o a los ayuntamientos lo mareemos yendo de despacho en despacho y mareando, sino que sea un mismo organismo el que tenga todos los informes y haga un único informe que sea el que se le traslade. Y además estableciendo plazos iguales. Aquí todos los informes lo que establecía era, uno tenía 4 meses, otro tenía 2. Nosotros hemos establecido plazos iguales. Un plazo primero que es de 3 meses y una verificación o certificación que de 1 mes. ¿Con qué idea? Pues que si en ese plazo pues no se ha emitido, pues podamos seguir hacia adelante y por tanto no podemos paralizar esos procesos y hacerlo eterno. Yo creo que eso es un elemento que a vosotros, en este caso, cuando estamos hablando de desarrollos y de procesos complejos, cuando estamos hablando de unos suelos urbanos consolidados, de unos suelos urbanizables, porque tienen ya de por sí una complejidad, todo el urbanismo es complejo, pero tienen ya de por sí una complejidad, todo lo que sea simplificar y agilizar, pues es un elemento trascendente. Lógicamente eso es un paso, pero no puede ser el último. Otro de los elementos que ya estamos trabajando, ya tenemos un documento que lo tenemos que articular, es decir, lo tenemos que poner en artículo, pero ya es un documento que ya está realizado, que es el reglamento de planeamiento. ¿Por qué? Porque aquí hay una realidad. Andalucía es muy extensa y muy amplia. Nosotros tenemos una ley de ordenación urbanística de Andalucía, que es una buena ley, pero regula de una manera amplia el conjunto de Andalucía. Y Andalucía no solo es extensa, sino es variopinta. Y los casuísticas es muy diferentes. No es lo mismo las exigencias de Sevilla que de Carmona o de Torreláquime o de mi pueblo, Rota. No es lo mismo. Por tanto, las exigencias documentales, los requisitos que se le establezca algún tipo de planeamiento de ese tema, lo tenemos que diferenciar. Tenemos que ir, lo que permite un reglamento, ir un poquito más con la lupa. Y por tanto, de ese punto y hora, todo lo que podamos llevar a cabo en ese reglamento de planeamiento de agilizar y simplificar, pues va a permitir de alguna manera conseguir ese objetivo que tenemos. Y os hablaba del reglamento de planeamiento, y este reglamento me permite seguir con el segundo de los pilares que os comentaba, el de la seguridad jurídica. Yo creo que al final la seguridad jurídica es fundamental, tanto para la relación entre las personas, para la relación entre las personas y las administraciones, a cualquiera que quiera invertir en Andalucía, en Carmona. Lo que quiere tener claro es cuáles son las reglas del juego, que no se la cambien constantemente. Por lo tanto, nosotros somos conscientes que lo responsable y lo serio en nuestra política urbanística es que mantengamos una estabilidad normativa y, por tanto, las grandes reglas del juego, lo que es la constitución, entre comillas, urbanística, no la estuvimos cambiando constantemente, sino que mantengamos una misma línea, matizando lo que tengamos que matizar, corrigiendo lo que tengamos que corregir, mejorando lo que tengamos que mejorar, pero manteniendo una estructura base. ¿Por qué? Porque con lo largo que son los procesos, si un proceso empieza con unas normas y termina y en medio se encuentra otra y termina con otra, pues difícilmente vamos a aclarar. Ya de por sí es complejo el urbanismo, imaginaros si estamos constantemente cambiando. Bueno, pues en ese sentido, nosotros lógicamente entendemos que esa seguridad jurídica se convierte con una estabilidad normativa y también pues evitando las lagunas normativas. Respecto a la estabilidad normativa, y decía que teníamos que mejorar, porque eso no significa que nosotros no tengamos que mejorar lo que tengamos que mejorar o matizar lo que tengamos que matizar. Pues aparece otra cuestión que ya hemos hecho, es decir, que no es que vayamos a hacer, sino que ya hemos hecho, que es una instrucción de la Junta de Andalucía, que es la 1/2014, pero que es un elemento que también os afecta. Es decir, es una instrucción que lo que permitía o lo que intentaba era interpretar cómo los crecimientos de las ciudades se desarrollaron. Y ahí hay una de las cuestiones que se ha comentado por parte de Luisa, que es un elemento trascendente. Durante mucho tiempo, una cosa que yo creo que es de sentido común y que es necesario, yo antes de dedicarme a esto, me dedicaba al ámbito privado, a este tema precisamente, es que no es lo mismo repartir las cargas urbanísticas entre 10 propietarios que entre 20. Es algo que no hace falta hacer un lumbrera para entenderlo. Por tanto, si tú la parcela mínima la bajas, hay más propietarios y, por tanto, el reparto es menor. Bueno, pues uno de los elementos y una de las excusas que por parte de este ayuntamiento se trasladaba era que
bueno, que la instrucción esta, que las formas de crecimiento, pues lo impedían. Yo estoy convencido de que no lo impedía, pero como nosotros lo que no queríamos era pues entrar en un dime y direte y una confrontación, pues nosotros, si esta es la excusa, quitamos la excusa. Nosotros hemos hecho una nueva instrucción en la cual todo lo que son suelos urbanos no consolidados y unos suelos urbanizables que estén ejecutados, que tengan proyectos de parcelación aprobados, ya son cuestiones muy técnicas, pero muchos de vosotros sabéis, como he podido comprobar, pues no computan. Y por tanto eso da más margen de maniobra, flexibilizan a los ayuntamientos esa capacidad, esa posibilidad, y por tanto eso permite que haya cierto juego. Por tanto es una de las cuestiones que nosotros hemos permitido y que lógicamente va a viabilizar mayor la situación. Eso lo hicimos hace un año y esa era la excusa. Yo creo que fuimos diligentes en esa materia. Yo digo que no es que el urbanismo haya empezado con mi llegada, lógicamente, porque no sería osado por mi parte decirlo, pero lleva un año y medio y hace un año ya que se puso en marcha esa instrucción. Yo no sé si esa misma diligencia lo ha habido por parte del Ayuntamiento de Carmona para ir a la par de lo que se ha hecho por parte de la Junta en su competencia de desarrollarlo. Yo no sé si lo ha habido. No lo desconozco. Entonces, en ese sentido, si esa era una de las excusas para llevarla a cabo, ya se podía haber cambiado la parcela mínima, sin lugar a dudas, y por tanto se podía haber llevado la modificación para viabilizar muchas de las actuaciones y muchas de las gestiones. Por tanto, en ese sentido, yo creo que las cosas las tenemos que tener claras. Por tanto, hablaba de que uno de los pilares era todo lo que era la simplificación y agilización, el segundo era lo de la seguridad jurídica de lo que os he trasladado, y la tercera cuestión era todo lo que estuviera relacionado con la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades. Esa calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades se puede conseguir de muchas maneras. Una de ellas ha apuntado aquí, y que para mí me parece que es muy importante, y es situar en el centro de la discusión del urbanismo a los ciudadanos. Yo creo que es un elemento clave, no solo en Carmona, no solo en esta problemática que pudiera existir con las urbanizaciones y que por eso estáis aquí, sino en cualquier municipio, en el propio núcleo urbano de Carmona. Cuando tú haces el plan general, yo creo que ya es suficiente de que el centro de discusión sea si los empresarios, que tienen todo el derecho legítimo, y nosotros estamos para ayudarles para que creen empleo, ojo, que yo no quiero decir con eso nada en ese aspecto, porque nosotros yo creo que somos defensores de esa materia, pero el centro de discusión, la esencia, no pueden ser otros intereses, tienen que ser los intereses de los ciudadanos. Y a partir de ahí hace compatible el resto de intereses, que todos tenemos que hacer compatibles, porque el urbanismo tiene que hacer compatible todo que funcione. Pues en ese sentido yo creo que es un elemento. Otro, podemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades, pues mejorando nuestro modelo de movilidad. Lógicamente, y partiendo de la base de que tenemos que conectar los ámbitos, y si lo podemos hacer con medios no motorizados y que sean más sostenibles, pues mucho mejor, porque de alguna forma podemos garantizar de alguna manera. Y recualificando los espacios, mejorando las dotaciones, como no puede ser de otra manera, y sin lugar a dudas mejoramos también esa calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades, pues abordando de una forma realista y seria, como os decía, pues esta situación de las edificaciones en el no urbanizable y en las urbanizaciones. Yo creo que en esta materia, y lo he ido apuntando durante el inicio de mi intervención, yo creo que estamos ante un tema complejo. Yo creo que aquí, yo no puedo trasladar aquí que esto es un tema muy simple, es un tema que es complejo, desde todas sus vertientes. En el caso de Carmona está focalizado y está localizado, y por tanto es una casuística variopinta, pero una casuística, imaginaros en el resto de Andalucía, que cada pueblo, cada comarca es un mundo. Por tanto, cuando tomamos iniciativas y tomamos medidas, son complejas desde el punto de hora que la casuística es muy diferente. Pero bueno, esa es nuestra obligación, el llevarla a cabo. Por tanto, nosotros somos conscientes, como decía, que no tenemos ni varitas mágicas ni soluciones únicas, sino que aquí lo que se trata es de intentar abordar esto de una forma realista, seria, desde el diálogo. A mí me decían al principio de cuando yo llegué que una de las primeras reuniones nosotros metimos en la Cijuela, era con una gran cantidad de propietarios ingleses que estaban allí. No sé si había allí 800, una barbaridad. Claro, imaginaros la dificultad de abordar este tema ya del urbanismo, que es complejo, con gente que no habla perfectamente español. Y a nosotros nos decía, usted estáis locos. Pero yo creo que la única manera de abordar y de aproximarte a una situación es conocerla realmente. Porque tú en un despacho no la conoces. El despacho te puede sonar, pero si no eres capaz de abordarlo con seriedad
desde la cercanía, desde ese conocimiento de la situación de una manera cercana, pues no podemos abordar. Por tanto, yo creo que en ese aspecto lo que hemos hecho es pues abordarlo con un diálogo permanente, intentando alcanzar el trasfondo del porqué de las cosas para poder dar soluciones mejores. En ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las líneas de actuación sobre esta materia? Dos. Una de ellas se ha apuntado también aquí, que es impulsar el decreto 2/2012. Decreto que tenía dos fases, o tenía varias fases. Una de ellas era que todos los municipios hicieran un diagnóstico. Una vez que se hicieran el diagnóstico, pues se desplegaban los efectos del resto del decreto. ¿Qué pretendía ese decreto? Ese decreto tenía tres salidas o tres vías. Una primera de ellas era que todos los que eran asentamientos urbanísticos que pudieran incorporarse al plan general, pues se incorporaran al plan general, y el plan general establecía una solución en torno a eso. Después entraré, porque eso está ligado con la segunda de las cuestiones que estamos haciendo. Por lo tanto, en ese sentido, esa era una de las vías. Otra de las soluciones que establecía, otro de los temas que establecía, eran los hábitats rurales diseminados. Pues esos hábitats rurales diseminados exactamente igual. Es verdad que no se incorporaban como suelos urbanos, pero tenían un origen rural, un origen de alguna manera que había que preservar y hacer que la calidad de vida y de las condiciones que hubieran allí fueran de unas condiciones dignas, que por tanto se pudiera vivir allí porque la gente quería vivir allí. Y en ese sentido, y además habían vivido allí desde hace muchísimos años. A mí me comentaba ahora mismo Luisa, esto no es un hábitat rural diseminado, pero que el inicio de esto es en el año 77. Y yo le decía, es que es el año que yo nací. Es decir, que fijaros si esto lleva tiempo de alguna manera aquí. Por tanto, en ese sentido, eso era en cuanto al hábitat rural diseminado. Y después, todo lo que no eran asentamientos o hábitat rural diseminado, que eran viviendas aisladas, pues la solución que se veía era el tema del AFO, que no dejaba de ser un reconocimiento en el cual se le garantizaba la posibilidad de acceder a los servicios básicos. Por tanto, estamos dignificando y mejorando la calidad de vida de esa gente, con la luz, con el agua. Se incorporaba algunas medidas de sostenibilidad y también se posibilitaba acceder al registro, con lo cual, de alguna manera, estamos garantizando la seguridad. En ese sentido, yo creo que esa medida en general, porque eso es una problemática muy amplia en Andalucía y diferente, como os decía, yo creo que está dando buenos resultados. En esa línea, nosotros lo que hemos hecho es una modificación de la LOA, porque había un caso, un supuesto, que eran aquellas viviendas que no estaban en asentamiento ni en hábitat y que estaban en microparcelaciones, estaban en pequeñas parcelaciones, y que como consecuencia que en la LOA las parcelaciones no prescribían, no se podían incorporar a eso. Y eso es una modificación que ya se ha aprobado por el Consejo de Gobierno como proyecto, que el otro día el Consejo Consultivo dictaminó favorablemente, y que cuando se constituya el Parlamento o se constituya el Gobierno, lo elevaremos al Parlamento para que se apruebe definitivamente. Y yo creo que eso es un elemento que yo creo que es positivo. Y la segunda cosa, al hilo de esta modificación, es que nosotros, en el debate que teníamos y que habíamos, o que nos tenía encomendada la presidenta de la Junta de Andalucía, éramos conscientes que teníamos los tres supuestos ya solucionados. El que era un asentamiento iba a través del plan general. El que era un hábitat rural diseminado, exactamente lo mismo, pero seguía siendo suelo urbanizable. Y las viviendas aisladas le damos reconocimiento. Pero la cuestión era, ¿y qué pasa con esos asentamientos, con esos suelos urbanos no consolidados o suelos urbanizables que ya están clasificados y que tienen dificultad para ejecutarse? En ese sentido, yo creo que hay muchas de las medidas que os he estado apuntando anteriormente, la instrucción, la simplificación, lo de la comisión de los informes y demás, que yo creo que va a mejorar esa cuestión y, sin lugar a dudas, tiene un efecto inmediato en ese aspecto. Pues somos conscientes que hay que ir. También es cierto, y yo con esto quiero ser claro, que yo creo que hay instrumentos ahora mismo suficientes para llevar a cabo ese tipo de actuaciones. Lo que ocurre es que al final también esto se trata mucho de voluntad. Yo, que conozco esta materia desde un punto de vista anteriormente técnico, yo sabía que cuando abordábamos esta situación era un melón que no era sencillo, ¿no? Y que sabíamos que cuando abordáramos esta situación había gente que pensaba que nos estábamos pasando y podía haber otra gente que decía que no estábamos llegando, porque no es un tema fácil, no es un tema complejo, no es un tema pacífico. Si nosotros sabemos de la complejidad, pero tenemos la voluntad. Y yo creo que en los ámbitos municipales también hay mucho de eso, que hay que ir voluntad. Y no que muchas veces uno no se mete porque hoy que me voy a quemar. No, pues mire usted, aquí estamos para quemarnos. Vamos a intentar no quemarnos, pero yo creo que las cosas hay que abordarlas con decisión. Y en ese sentido, nosotros éramos conscientes que la complejidad
de esos suelos urbanos no consolidados, de esos suelos urbanizables, con una casuística muy diferente de intereses entre los distintos propietarios, de intereses y de posibilidades. Unos tenían interés en ejecutarlo, otros en ese momento o no tenían interés o no podían. Con la situación de crisis todavía ha empeorado y ha agravado más esa realidad. Nosotros tenemos consciente que tal y como estaba ahora mismo el proceso, aquí o es el todo o es la nada, para que nos entendamos. O lo tienes todo o tienes nada. Y nosotros lo que tenemos ahora mismo es una modificación que la queremos incorporar en el debate parlamentario cuando se constituya el nuevo gobierno, para incorporarlo a esta modificación de la ley, que es modificar una serie de artículos que permitan el faseamiento de la urbanización, de manera que el acceso a los servicios sea de forma gradual al cumplimiento de los deberes. Para que me entendáis, siendo consciente que cada urbanización es un mundo, pues que cada urbanización marque los ritmos dentro de un camino tasado, el ritmo que cada uno quiera o puede, de forma que vayamos gradualmente. Y también hemos intentado, en esa modificación de esos artículos, pues el intentar simplificar y flexibilizar todo lo que está relacionado con los avales. Si ahora mismo, fundamentalmente, tienes que avalar la totalidad de la urbanización, con lo cual ahora mismo le estamos diciendo a los promotores, a los propietarios, que tiene que avalar la totalidad, y lo que vamos a permitir es que no solo se pueda hacer con fases, sino que no solo valgan avales bancarios, sino que podamos buscar algún otro tipo de fórmula. Por lo tanto, en ese sentido, técnicamente, yo ya tengo un documento que lógicamente ahora se ha producido un impasse. Espero que para la semana que viene se resuelva cómo es la constitución del nuevo gobierno, la investidura del presidente y la convocatoria del nuevo gobierno, que nos permita pues trasladar en ese sentido pues esta modificación y esta enmienda que os decía pues al Parlamento para su debate y en su caso para su aprobación. Por tanto, yo creo que en ese aspecto tanto todo lo que esté relacionado con la simplificación y agilización, todo lo que está relacionado, que ya lo hemos hecho y que vamos a seguir trabajando, todo lo que está relacionado pues con el quitar corsé, pues, con la instrucción esta que os decía, para quitar excusas. Yo creo que eso es otra de las cuestiones. Y la tercera cuestión, todo lo que está relacionado con esta modificación que nosotros estamos trabajando y que ya es una realidad, porque eso ya tiene un dictamen favorable del Consejo Consultivo, que era el paso previo a llevarlo al Parlamento una vez que se constituya el nuevo gobierno. Yo creo que van a ser instrumentos. Pero lógicamente yo creo que aquí, y eso sí que lo tenemos que tener claro, no solo falta con esto, y eso lo he dicho yo en alguna ocasión. Esto no solo basta una voluntad, sino que esto es necesario también la voluntad del municipio, porque yo no sé si al final, después de esto, lo que vamos a encontrar es otro tipo de excusas y otro tipo de elementos que digan que ahora falta no sé qué historia, para constantemente estar diciendo que la pelota está en el otro tejado. Y yo creo que en ese aspecto, si esas eran las cuestiones que decían que eso iban a solucionar, ya lleva un año que se podía haber bajado el tema de la parcela mínima. Si no se ha hecho, no sé por qué. Y yo creo que en ese aspecto es fundamental. Y ahí es trascendente para solucionar las cosas, cuando son cosas complejas, el ser capaces de no buscar la confrontación. Yo os digo, para que vosotros lo sepáis, yo sí he estado con el alcalde de aquí. Lo ha vendido muy bien. Y he estado aquí, y he estado reunido porque mi obligación, y creo que la lealtad institucional, lo que obliga es que aunque sean miembros de otro partido, pues nosotros estamos para resolver los problemas de los ciudadanos y de las ciudades. Y nosotros le dimos soluciones y le dimos vías. Y lo que me encuentro en la prensa, y yo ya es una cuestión anecdótica para ir terminando, lo que me encuentro en la prensa es que el Ayuntamiento de Carmona pues le va a trasladar a la Junta de Andalucía pues instrumentos y soluciones para arreglar este tema. Claro, yo cuando lo veía, no, a mí, pero esto es una cuestión que las mentiras tienen las patas muy cortas, porque si eso fuera así, solo con enseñar el registro de entrada o de salida de este documento y decir cuándo presentó esto en la Junta de Andalucía, no sé si hace ya 6 o 7 meses que yo me reuní y a día de hoy no se ha presentado nada. Con lo cual, ese tipo de cuestiones son regates cortos, que además esas mentiras tienen patas cortas, por lo tanto, en ese aspecto, yo creo que no sé. Por tanto, termino ya con eso. Yo creo que estamos en un momento que requiere, yo creo que el compromiso de todos, sin lugar a dudas, la Junta de Andalucía con todos sus defectos. Pues yo no quiero vender aquí que la Junta de Andalucía es idílica. La Andalucía, que está conformada por personas, pues cometemos errores y seguramente haya cosas que son mejorables.
Pero yo creo que tenemos la voluntad, porque así nos lo ha trasladado la presidenta de la Junta de Andalucía, pues de abordar este tema de la mejor manera posible. Yo no sé si estamos en el buen camino, en el regular o en el mal. Lo que sí tenemos claro es que nuestra posición siempre va a estar basada en el diálogo. Y este tipo de encuentros también están ligados en esa materia. Así que yo lo único que espero es que seamos capaces de que en el futuro a corto plazo, pues podamos abordar esta realidad y la calidad de vida que yo creo que requiere cualquier ciudadano, pues se tenga también aquí en estas organizaciones en su plenitud. Así que muchas gracias.